Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto está un poco acelerado porque, bueno, Pepe Borrell ha llegado un poco tarde y luego, como veis, es una fuerza de la naturaleza que se enrolla y se enrolla y se enrolla y lo pasa tan bien contando sus cosas que podríamos haber pasado aquí 2 horas. Pero la verdad es que aquí hay un horario que cumplir. A la 1 viene el último ponente, que además es un ministro del gobierno, al cual espero que me gustaría no hacerle esperar, y por lo tanto pues me toca a mí presentar ya esta ponencia sobre el desarrollo político y jurídico de la Unión. Los que están aquí presentes yo creo que son conocidos por todos, pero de todas maneras no es ocioso decir que José Martín y Pérez-Clares es un catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, que ha sido jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo ahí he tenido ocasión de conocerle bien. También estuvo en el Consejo de Estado como director del Gabinete del Presidente. Estuvo y desde 2019 es juez del Tribunal General de la Unión Europea. Y a mi derecha está Diego López Garrido, a quien conozco muy bien, puesto que entre otras cosas hemos sido colegas, los dos hemos sido secretarios de Estado de Asuntos Europeos. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Es letrado a las Cortes Generales, tiene la posición de letrado a las Cortes Generales. Es también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Como he dicho, fue secretario de Estado de Asuntos Europeos de la Unión Europea entre el 2008 y el 2011, y por cierto, en ese periodo le tocó presidir una presidencia española, organizar la presidencia española del 2010, y bueno, también está muy activo en todos los temas de la formación alternativas. Así que yo voy a pedirles que cada uno haga una intervención, a ser posible más corta que la que tenían pensada. Vamos a poner 20 minutos y así pues podemos tener quizá un tiempo más para tener un debate y para finalizar, pero finalizar a la 1. Son ya las 12:05. Yo creo que empezamos por Diego. Si te quieres. O José, ¿qué queréis? ¿Quién quiere? Bueno, lo que tenía previsto empieza José. José, ahora no está. Eso. Espérate, José. Yo me remito, Venga. Buenos días a todos. Antes de comenzar, sí que me van a permitir que agradezca muy sinceramente a Pachi y al embajador Valenzuela la invitación. La verdad es que es un verdadero honor participar en estas jornadas y compartir cartel con quienes aquí lo han hecho. Además es un placer poder cambiar la toga y el estrado de Luxemburgo por un atril más propio del debate académico. Ciertamente, después de la ponencia clarividente que acaban de escuchar de Borrell, que por cierto tanto debemos los federalistas europeos, pues va a ser difícil mantener el público y además mantener la atención, si además de lo que le vamos a hablar es de algo que no hechiza precisamente y no es lo más sexy del mundo, que es la dimensión jurídica, el desarrollo jurídico de la Unión Europea, por mucho que a mí me parezca que sin duda ninguna es una de las dimensiones fundamentales en el motor de la integración. Trataré de hacerlo además de la manera más amena posible y reduciendo, como ha dicho el moderador, la presentación que había preparado y para la cual disponen de un índice, pues si alguien se despista en la exposición. Para eso, sobre todo la segunda parte, más breve. Sin duda ninguna, y empiezo por la introducción, 40 años es una buena perspectiva, es ya un tiempo suficiente para hacer balance. Y hacer balance de lo que a mí me corresponde, como de otra manera, es mi libro, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las dos jurisdicciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia en las cuestiones prejudiciales, diálogo con los jueces nacionales, y el Tribunal General en los recursos directos, en los recursos planteados
por los particulares, personas físicas, jurídicas o estados. Un papel que sin duda ninguna ha sido clave. Para situarnos un poco, estamos hablando de 72 años de existencia, de 47.267 sentencias a fecha de ayer por la tarde. Estamos hablando de más o menos 1.000 asuntos por año. Un tribunal que es el tribunal internacional más grande del mundo, no solo por el presupuesto, 527 millones al año, sino también por su naturaleza. Estamos hablando de un tribunal en el cual hay 27 Estados miembros, 24 lenguas, 552 combinaciones lingüísticas que funcionan todas las mañanas en cualquier vista oral que tengamos nosotros, yo la última en búlgaro, con traducciones a 5 idiomas diferentes, y en ese contexto, lógicamente, con culturas jurídicas diferentes, con procedencias profesionales radicalmente diferentes de los jueces, pues casi diría que es un milagro que funcione, y además trataré de explicarles que es un milagro que funcione y que funcione bien, por no decir muy bien, al menos desde mi punto de vista. Y yo me voy a centrar lógicamente en España, que es lo que me han pedido, los 40 años de participación de España en el Tribunal de Justicia. Y lo haré desde las dos perspectivas. Una, la de ida que ha aportado España, y otra, la de vuelta que ha aportado el Tribunal de Justicia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de España, como procedimiento de enriquecimiento mutuo, que va a ser la conclusión, porque ha sido un fruto precisamente de la intervención de los estados, el Estado español, del gobierno español, de todos los gobiernos españoles desde el 86 hasta hoy, de manera, diría yo, muy satisfactoria, pero también de los jueces en el diálogo judicial y de los propios actores jurídicos. Primero, presencia española en el Tribunal de Justicia. Por lo primero, las personas, que a veces se olvidan. El tribunal no es un ente abstracto, está formado por personas. Hasta ahora ha habido 14 personas que han sido miembros del Tribunal de Justicia. Del Tribunal de Justicia en sentido propio 4 jueces y 3 abogados generales, y el Tribunal General hasta ahora 6 jueces, con mayor movilidad, por tanto, que en el otro. Yo diría, no tengo tiempo para desarrollarlo, quizás el último que ha llegado de la mayor talla jurídica. Basta pronunciar nombres como Gil Carlos Rodríguez Iglesias, presidente del tribunal, con un respaldo y un poso que yo creo que nadie pone en tela de juicio, o Cruz Villalón, con un abogado general también de primer orden. Creo que son dos cartas de presentación de primera naturaleza. Y diré entre líneas, la implantación en su momento del Comité 255, con una tasa de suspensos de candidatos ya presentados por el gobierno tras pasar el filtro gobierno superior siempre al 30%, es una cierta garantía desde el punto de vista, al menos, de la cualificación de las personas que llegan. Después podemos ver la procedencia, pero pueden ser jueces, abogados del Estado, catedráticos, poco importa siempre que tengan el nivel adecuado. Las conclusiones quizás pueden ser, no sé si Diego estará de acuerdo, que cada vez hay una pérdida de protagonismo de los catedráticos de universidad en favor de abogados del Estado y en favor de jueces. No sé si es fruto de la casualidad o de algún otro elemento, pero la conclusión es que yo creo que el nivel ha sido satisfactorio. Y lo propio del personal del Tribunal de Justicia. Entre los 2.500 funcionarios que existen, en estos momentos hay 129 españoles, el 5,6% del personal, y con una sobrerepresentación en los niveles altos del tribunal. Piénsese que España tiene en los grupos A, D, 6,2% de los funcionarios, que es más de lo que, por ejemplo, tiene Alemania, con 35 millones más de habitantes y una participación del PIB clarísimamente superior. Y me permito subrayar la altísima calidad de esos funcionarios. Además, me permito, con respecto a todos los demás, subrayar la altísima calidad de los intérpretes y traductores, que creo, después de mi experiencia en Naciones Unidas, en el Consejo de Europa, que son los mejores del mundo en su cualificación profesional. Segundo elemento, contribución de España a la jurisprudencia. Bueno, eso es difícil de medir, por supuesto es subjetivo, y pueden criticar el acercamiento que yo haga, faltaría más. Pero creo que se puede sintetizar. En primer lugar, tienen que saber cuáles son los instrumentos. Así son los instrumentos, así será el termómetro. Primer instrumento es la cuestión prejudicial. Duda de un juez de la aplicación del derecho nacional, si cumple, si es compatible con el derecho de la Unión, presenta la duda al Tribunal de Justicia. Bueno, desde el 1 de enero del 86 hemos presentado 759 cuestiones prejudiciales, 625 órganos inferiores, 133 el Tribunal Supremo, que son muchas, y una el Tribunal Constitucional. Y el termómetro, yo diría que es un termómetro de buen funcionamiento en la calidad de nuestros tribunales. Somos el 6º Estado que más cuestiones prejudiciales plantea, sin que el número tenga que ser, por cierto, significativo. Segundo termómetro. Yo esperaba que estuviera Daniel, porque es un tema que a mí no me gusta entrar, pero es imprescindible y es un foro académico. Los recursos por incumplimiento. Es un termómetro para ver el cumplimiento de los Estados del derecho de la Unión.
Y con todo el respeto, no lo iba a decir, pero creo que es imprescindible. Hemos tenido 271 recursos por incumplimiento desde la adhesión. Si quisiera un poco desviar la atención y no dar todos los datos, diría que somos el 7º país en recursos por incumplimiento y nos quedaríamos contentos y no estaríamos tan mal. Sin embargo, claro, no podemos competir con los que han entrado desde 1952. Entonces, pues nos quitamos a Italia, nos quitamos a Francia, nos quitaremos a Bélgica y nos quitamos a Luxemburgo. Es decir, que después de Bulgaria y de Grecia somos los que estamos en peor situación en número. Si tuviéramos tiempo, habría que después también tener un recurso no quiere decir que eres sancionado, pero ya es un termómetro de un funcionamiento inadecuado. Cogen las fechas recientes y verán pues, que tenemos deterioro de Doñana, por ver los más sobresalientes, captación de aguas subterráneas. Nosotros hemos tenido problemas básicos en medio ambiente. No es lo mismo cumplir la directiva de aguas subterráneas en Holanda, que hace un agujero y sale agua, que en Andalucía, donde la concentración de las sustancias prohibidas, lógicamente menos agua, pues tenemos unas dificultades superiores. Valores máximos de dióxido de nitrógeno, de nitratos agrícolas, que ha sido un elemento básico, de aguas residuales, de gestión de desechos. Y la verdad es que, como trato de ser lo más objetivo posible, hay casi un reparto proporcional respecto a todos los gobiernos. Es decir, no es una cuestión de color gobierno, es un problema de Estado. En la conclusión final que haría es que afecta más en competencias que son gestionadas por las comunidades autónomas, con lo cual quizás un mecanismo de mejor cooperación entre las comunidades autónomas, piensen en las disposiciones de caza, piensen en las disposiciones de aguas, piensen en las disposiciones de medio ambiente, sería buen ejemplo. Termómetro donde no salimos, por tanto, tan bien parados como probablemente deberíamos. Y los recursos de anulación, que es el termómetro de calidad jurídica de los abogados, de los operadores jurídicos en recursos de anulación. Ahí hay sentencias emblemáticas y yo diría que estamos, sin poder entrar en detalles a lo que quiera entrar, en primera categoría de representación jurídica, tanto del Estado, que ha sido muy activo en los recursos, incluso de incumplimiento, que no son típicos, tanto como los de anulación. Por tanto, un termómetro también muy satisfactorio. Impronta la actual dimensión de la jurisprudencia en el ordenamiento español, que es radical y que desde luego para el ciudadano y la calidad jurídica de las disposiciones nacionales es básico. Y empiezo por lo que más incidencia claramente ha tenido, la protección de los consumidores. Bueno, la protección de los consumidores en España ha cambiado radicalmente del 86 a hoy, gracias a la cooperación de los jueces y gracias al cumplimiento del derecho de la Unión Europea. Los créditos al consumo, la realización de contratos fuera del establecimiento mercantil, la apreciación de oficio por parte del juez como obligación en la protección de los consumidores, que cambia radicalmente la aproximación que tenía en España, es evidente que son logros fundamentales. Ahora bien, los 60 asuntos que ha habido en materia de cláusulas abusivas, 60 asuntos en materia de cláusulas abusivas, son básicos y se concentran casi todos, por qué no decirlo, como sabe todo el mundo, en el ámbito bancario. Y, si tuviéramos tiempo, en la noción de consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que ha sido un instrumento del Tribunal de Justicia para decir que muy buena parte de las disposiciones y de las cláusulas que utilizaban los bancos, incluso los bancos de España, a la hora de fijar determinados criterios, eran inaccesibles para un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Algunas de ellas incluso para expertos. Las cláusulas suelos han sido un ejemplo del libro, e incluso la tensión y el buen papel de los órganos jurisdiccionales internos y inferiores, como el Tribunal Supremo ha sido un poco reacio, cláusula abusiva sí, pero no efecto retroactivo, audiencias de Granada y Alicante plantean cuestión pregunta, también efecto retroactivo, cláusulas abusivas sí, nulidad, pero el efecto de cosa juzgada no se puede ver, pero es que ya lo he juzgado. La audiencia de Zaragoza plantea cuestión prejuicio, no, aunque haya cosa juzgada, usted tendrá que anular esa cláusula abusiva con el efecto que ha tenido para los bancos. Segundo grupo de materias, el espacio, libertad, seguridad y justicia. Todos tienen en mente el tema catalán, el asunto Puigdemont, pero es que el espacio, libertad, seguridad y justicia va mucho más allá de esas disposiciones en materia de asilo, de inmigración y de reunificación familiar, y en materia de cooperación penal, que es en estos momentos probablemente el talón de Aquiles y uno de los ámbitos más delicados. No cabe duda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia nos ha dado algún tirón de orejas de vez en cuando. Digamos, por ejemplo, la obligación de informar a nacionales de Estados terceros de los derechos que tienen respecto a la Convención de Ginebra para presentar demandas de refugio y no ser expulsados a un Estado que no sea seguro. En estos momentos en mi tribunal, el Tribunal General, por supuesto hablo a título personal, sin comprometer al tribunal, pues lo ha citado alguno de los
contra las acciones de Frontex, una agencia de la Unión Europea, en el Mediterráneo, por la expulsión directa automática de inmigrantes de estados terceros a países teóricamente seguros como Libia, Túnez y algún otro, ha planteado una serie de recursos que nos ponen, en fin, están siendo objeto de estudio y que sin duda ninguna las soluciones serán del máximo interés. El próximo miércoles está a la vista oral en un asunto de la ley de amnistía del Tribunal de Cuentas como cuestión prejudicial, y vendrán otros que sin duda ninguna pues también servirán para enriquecer e interpretar adecuadamente nuestro ordenamiento jurídico a la luz del derecho de la Unión. Como jurista, sé que no todos son juristas, quiero citar también un aspecto que nunca se cita, que es, yo diría, la principal transformación que ha tenido España desde un punto de vista jurídico, que es la mutación de nuestro derecho administrativo. La mutación, el artículo 41 de la Carta del Derecho a la Buena Administración, citado en más de 2.000 recursos a fecha de diciembre del año pasado, ha supuesto todo un cambio en la concepción de la administración española, de una administración concebida como una actuación para evitar las conductas arbitrarias de cara al control judicial, a una administración abierta y eficaz en el sentido que habla la Constitución. Temas como el acceso al expediente, derecho a ser oído, reparación de daños, protección de daños. Esa es la sentencia del año pasado de nuestro Tribunal de Asunto New York Times, que ha sido citada en la moción de censura a la presidenta de la Comisión, donde una periodista Stevie del New York Times, pide el acceso a los MS privados de la presidenta de la Comisión con el presidente de Pfizer, donde negocian las vacunas sobre el COVID, y lo lleva al tribunal, a nuestro Tribunal General, y dice, oiga, yo tengo acceso, se me ha denegado, quiero que se anule esa decisión. Yo formé parte de la gran sala que decidió, no puedo pronunciarme sobre el asunto, pero les pido que lo lean, que lean la conclusión final y lo que significa en la concepción de la administración. Y segundo, para los que son letrados o tienen información en la mayoría, la obligación impuesta a la Sala Tercera del Tribunal Supremo de considerar el derecho de la Unión Europea como, y digo, parámetro de contraste obligatorio de legalidad de la actuación administrativa, es una frase muy simple, modifica radicalmente el control que realiza el Tribunal Supremo y todos los tribunales en materia contenciosa del derecho nacional interno, que siempre, y sin que nadie se lo pida, tiene que ser analizado a la luz del derecho de la Unión Europea, aunque suponga una no aplicación de la legislación nacional. De la estabilidad de los interinos no hace falta que hable porque ya están todos enterados. Y por supuesto, como no vamos a citar temas de agricultura, pesca y caza, que en el caso español yo creo que es un ejemplo de la muy adecuada representación de los intereses de España por todos los gobiernos desde el 86 hasta hoy. Es el único ámbito donde ha habido recursos por incumplimiento contra otros estados, que ya saben que no se utiliza nunca, y España lo ha hecho. Lo hizo para defender en el caso de las fresas contra Francia, apoyando a la Comisión, lo hizo siempre gobiernos diferentes, en el caso del sherry contra el Reino Unido, lo hizo en los montantes de producción del vino y lo hizo en las cuotas de pesca. Y he tratado de citar ejemplos para que afecte a todos los presidentes de gobierno. Creo que una representación, una actuación positiva. Está el tema de Gibraltar, muy delicado también, en el cual prefiero no entrar, pero con una jurisprudencia muy interesante. Y está el tema estrella, me cuesta decirlo porque yo no soy aficionado a esa materia, pero hablando con el director general de comunicación para ver cuál había sido la materia que mayor índice había tenido en la prensa española desde el 1 de enero de 1986, me quedé helado cuando la semana pasada me dijo que con enorme diferencia la única sentencia que había ocupado portadas unánimemente en todos los periódicos españoles y del resto de estados, pues es la sentencia de la Superliga en materia del fútbol. Bueno, no era lo que yo esperaba, pero sin duda ninguna demuestra que el derecho de la Unión ha penetrado, sin apenas darnos cuenta, en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico español. Y conclusiones de este primer apartado, yo diría que de manera muy satisfactoria es la interacción de todos los actores jurídicos, Estado, órganos jurisdiccionales y abogados y particulares, con un enriquecimiento mutuo del ordenamiento jurídico español, sin duda ninguna, pero también del ordenamiento jurídico de la Unión Europea en aspectos fundamentales que no puedo entrar, algunos muy técnicos, el asunto Codorníu, por ejemplo, para los más cafeteros, en la legitimación activa de los particulares, un antes y un después, pero en otras muchas materias, especialmente, como digo, protección de los consumidores. Y por cierto, no quiero terminar, aunque tenga poco tiempo, sin citar el papel básico de las universidades, no solo en la formación de los profesionales, sino en el acicate del seguimiento de este derecho. Y tenía segunda parte de mi exposición, según el índice que tienen, que tendré que acortarla lógicamente,
hemos mirado los 40 años pasados, hay que mirar, no puedo mirar los 40 futuros porque no tengo ni idea de lo que pasará, pero sí al contexto actual para vislumbrar el desastre. Decía, después de escuchar a Borrell, la Unión Europea está rota, el elemento del derecho, el elemento que cuenta es la fuerza y no el derecho, pues claro, me quedo en una situación un poco pesimista, pero yo creo que dos palabras sobre el contexto actual y los riesgos que plantean. Por una parte, tienen el esquema, el contexto internacional, que sin duda ninguna, estoy de acuerdo con el señor Borrell, es, se trata de medir la magnitud de la tragedia, porque es una tragedia lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Es el deceso del orden jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué profesor de Derecho Internacional explica hoy los principios de la Carta? El derecho humanitario. Es que no sé si hay genocidio o no, no me corresponde ni puedo siquiera pronunciarme, es que de nuevo el derecho humanitario podemos ir casi rellenando todas las cláusulas de violaciones de todas las convenciones que hemos explicado a nuestros alumnos. En todo caso, creo que la Unión Europea tiene que estar muy satisfecha de su actuación y de seguir considerando el Estado de Derecho como un elemento básico, tanto a CESTRA como a CINTRA, porque el interno del contexto también es muy problemático. A CESTRA, fíjese que además es uno de los aspectos, yo puedo entender que incluso a algunos les parezca hasta ridículo. Cuando estamos hablando de la guerra, cuando estamos hablando de las actuaciones de la política exterior y seguridad común, fíjense que en este año 2025 el número mayor de recursos que ha entrado en mi tribunal, si quitamos la propiedad intelectual y la función pública, que son, digamos, internas, son medidas restrictivas. Y yo sé que esto a algunos ámbitos de la Unión Europea no le gusta decir, recursos de ciudadanos rusos, bielorrusos, sirios e iraníes que plantean un recurso en nota en nuestro tribunal diciendo que las medidas restrictivas que se han aprobado contra ellos y sus familias violan el derecho de la Unión. Y nosotros orgullosamente hemos diseñado un sistema que les damos ese derecho. Y además algunas disposiciones se anulan por violación del derecho de la Unión. También es cierto que en estos momentos los recursos, o la posición de un Estado que es Hungría, con toda una batería de recursos respecto a medidas de ejecución de actos que dictaban unanimidad, se dio en esos actos en los de ejecución, no tienen un riesgo de cierto bloqueo. Y creo que hay un segundo ámbito del que hay que estar orgullosos y que creo que además funciona bastante bien, que es la nueva regulación económica y tecnológica. Hay dos palabras muy técnicas, la DMA y la DSA, pero somos los únicos del mundo que tenemos una regulación contra los gigantes tecnológicos. El DMA es una cosa que significa el reglamento sobre mercados numéricos. Es decir, un reglamento que ya está en pleno vigor desde marzo del año pasado y que es luchar contra las prácticas anticompetitivas de los grandes gigantes tecnológicos. Nadie en el mundo lo hace. La Unión Europea en estos momentos controla a esas plataformas que actúan en más de 3 estados, más de 7.500 millones al año y más de 45 millones de usuarios al mes. Es decir, 22 empresas en las cuales están todas las que ustedes puedan pensar, con una posibilidad de multa de hasta el 10% de los ingresos universales totales anuales de esa empresa. Hombre, estamos hablando de una cierta entidad, con un buen número de recursos ya en mi tribunal. Una primera sentencia en el asunto TikTok, no me pronunciaré, pendientes otras 3 de Apple y otra de Meta del máximo interés jurídico. Y el DSA, que es el Reglamento Europeo de Servicios Numéricos, también en vigor desde febrero del año pasado, más interesante todavía, que es buscar dar competencia a la Comisión para poder exigir responsabilidad a las plataformas digitales en la lucha contra la difusión de contenidos ilícitos o contrarios al derecho. Que es una simple frase, pero en estos momentos tenemos 19 actores en línea del máximo nivel en los cuales pues, hay disposiciones de control y de aplicación. También con 2 recursos muy importantes ante nuestro tribunal. También es una casualidad que sea Zalando, que se dedica a la venta de ropa y que además anda al límite de cumplirlo. Pero también es cierto que hay 4 plataformas pornográficas que van a tener que tienen serios problemas para cumplir con esa normativa. Y el nuevo contexto político interno, que es casi más pesimista. Interno digo de los Estados miembros de la Unión o de algunos Estados miembros de la Unión, pero que nos termina afectando a todos. Hay 2 elementos básicos, los que citó el presidente del Tribunal de Justicia en el doctorado honoris causa del viernes pasado en Barcelona, que son el Estado de Derecho y la democracia. Y los 2 se ven gravemente amenazados en estos momentos dentro de la Unión Europea. Y no me refiero solo a las sentencias de Polonia, Hungría, Rumanía y Malta hasta el momento, sino al grave riesgo que empieza a haber en algunos Estados miembros respecto a concepciones básicas del Estado de Derecho. Y espero no molestar a nadie, pero nosotros tenemos una jurisprudencia en nuestra casa muy clara, por ejemplo, en materia de independencia judicial.
Y no hay que tener presente la importancia que tiene el respeto de la independencia judicial como elemento básico del Estado de Derecho, pero no olvidar a la vez que tiene una doble dimensión. La independencia judicial para preservar la aplicación del Estado de Derecho por los jueces y la exigencia de imparcialidad objetiva y subjetiva de esos mismos jueces en su actividad diaria. Y hay informes recientes, más recientes de la semana pasada, que alertan en muchos estados sobre esa materia. Y yo simplemente me quiero hacer eco de ese informe externo que así lo hace. Y lo mismo ocurre con la democracia. La próxima semana, el miércoles, está la vista oral del asunto visto por el plenario del Tribunal de Justicia, Comisión contra Hungría, donde sí, lo de menos es el tema de fondo, la ley LGTBI, que es, yo creo que más que evidente, o hay indicios de los 7 motivos que alega la Comisión, que violan incluso las normas de mercado interior, pero tiene que dilucidar el Tribunal si cabe un recurso de incumplimiento de la Comisión contra un Estado miembro, en este caso Hungría, solo basado en la violación de los valores del artículo 2, es decir, solo basado en el incumplimiento sea del Estado de Derecho o sea de la democracia. Una sentencia que se dictará tras las conclusiones de la abogada general Capeta, unas conclusiones bastante drásticas, el 5 de julio, y antes de Navidad tendremos la sentencia. Pero ahí se dilucida cuáles son las competencias del Tribunal de Justicia en el control del cumplimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Y en este aspecto, y ya termino, termino ya, termino dos palabras, dos frases. Primera, el papel del Tribunal de Justicia es muy importante, pero al menos, y es mi opinión personal, el Tribunal de Justicia no es un actor político. Al Tribunal de Justicia no le corresponde sustituir las deficiencias del artículo 7 del Consejo Europeo, de la Comisión o de los problemas internos de un Estado, porque haríamos flaco favor al derecho de la Unión. Y mi opinión, eso sirve para todos los ámbitos. Es criterio jurídico, no criterio político, ni criterio de oportunidad, aunque sea recomendable y sea para bien. Y segundo, no olvidar que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Los 40 años de éxito de la pertenencia a España a la Unión Europea y de jurisprudencia al Tribunal de Justicia en absoluto justifica que pueda pervivir la Unión Europea o que puedan pervivir elementos básicos de la misma que hemos dado por hechos porque son imprescindibles para su funcionamiento. Y pongo como estandarte, sin duda ninguna, y por encima de todos, el Estado de Derecho y la democracia liberal, que están claramente atacados por una parte muy sustancial de la población, de fuera, que siempre nos fijamos fuera, pero también dentro. Dar por sobreentendido que un 20% de resultado de partidos donde se estudia se cumplen con las normas básicas, constitucionales, y cuyo ideario es incompatible con esos valores del artículo 2, creo que es un motivo de preocupación, al menos a título personal, que es el único que he hablado y he expresado mi opinión. Muchas gracias y perdón. Muy bien, José. La verdad es una pena que el reloj nos limite, porque estábamos verdaderamente, yo personalmente muy interesado en esta ponencia tuya, pero tenemos que seguir. Diego, te toca a ti ahora luchar contra el reloj. Muy bien. Porque seguro que tienes otras muchísimas cosas que contarnos. Así que adelante, Diego. Muchas gracias por la invitación, Pachi, a este magnífico curso, con gente estupenda alrededor, amigos, a Jordi, compañeros de batallas. Bueno, yo voy a hablar de mi amigo José, ha hablado del desarrollo jurídico, yo voy a hablar del desarrollo político de la Unión Europea, que es lo que nos ha pedido Pachi para esta ponencia. Y voy a dividir este desarrollo político de la Unión Europea en 4 etapas. Como tenemos 20 minutos, cada etapa le dedico 5 minutos y ya tenemos los 20. Así que vamos a empezar con el primero. Los 30 primeros años de la Unión Europea, 1957-1989, 3 décadas de la Unión, es el arranque de algo que no se llamaba Unión Europea, sino que se llamaba Comunidades Europeas. CECA, la Comunidad Europea, Económica Europea y el Euratom. Y que coincide, en realidad arranca de una cosa sobre la que he escrito últimamente, que es la Declaración Schuman, que se pronunció en 1950 en París. Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, y que es el alma, es un poco el alma de la Unión Europea.
Esto está escrito en 1950 y dice, solamente el arranque se ha repetido tantas veces, pero merece la pena, porque es la esencia de lo que luego fue la Unión Europea. La paz mundial, dice, no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. La contribución de una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización algo indispensable para el mantenimiento. La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Reitera el tema de la paz. Francia, defensora desde hace más de 20 años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Otra vez la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra. Europa no se hará de una vez, aquí viene la frase repetida y repetida y repetida. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas. Este es el arranque, el alma de la Unión Europea, que en el fondo es el objetivo de fondo que nunca sale, es latente, que es la paz. Bueno, la verdad es que la Unión Europea es una maquinaria económica, se ha desarrollado en torno a una maquinaria económica, no es una maquinaria tan política, pero tiene un elemento político de fondo fundamental, que es la declaración de Schuman, la paz, y hay que reconocer que en estos 80 años pues, se ha salvaguardado la paz, salvo el último dato de la invasión de Ucrania. Hay que decir que se ha salvaguardado la paz en un continente donde nos hemos matado, sobre todo franceses y alemanes, nos hemos matado durante medio siglo. Esta primera etapa también coincide con la entrada de España y Portugal y por fin entra en la Unión Europea, empieza a preocuparse la Unión Europea porque antes no se preocupaba para nada de Iberoamérica. La entrada de España y Portugal introduce a Iberoamérica en la Unión Europea. Esta es una etapa en la que están los años dorados del estado de bienestar, también luego los años menos dorados de Thatcher y Reagan, y diríamos que esta es un poco el arranque político de la Unión. La segunda etapa es la etapa de la Unión. Ya empieza a llamarse Unión Europea, que es como la llamó el Tratado de Maastricht en 1992. Esta segunda etapa coincide dos acontecimientos, uno de colapso de un imperio y otro de expansión de la Unión Europea. El colapso de la Unión Soviética entre 1990 y 1991 no cabe duda de que contribuye a cambios importantes en la Unión. No solo el Tratado de Maastricht, que inmediatamente del colapso de la Unión Soviética se pone en marcha, y a partir del cual se habla de la Unión Europea, ya no de comunidades europeas. Aparece el euro, se crea el euro, que es un arranque fundamental para que haya una unión, es decir, la unión económica y monetaria, aunque es verdad que hay una unión monetaria, pero no hay una unión económica. En la Unión Europea se ha conseguido la unión monetaria con éxito, pero no la unión económica, porque no hay posibilidad de legislar si no es por unanimidad, que es como no tener la competencia sobre temas fiscales y tributarios. Luego viene el Tratado de Ámsterdam, luego viene Niza, luego viene ya el Tratado Constitucional, aquella conferencia presidida por Giscard d'Estaing, a la que yo contribuí también, y algunos otros, también estuvo Borrell, por cierto, en esa conferencia, y por tanto diríamos que esa es la segunda etapa, la etapa de la Unión Europea, que coincide con el hundimiento del enemigo político Unión Soviética. Tercera etapa, la etapa de que yo llamo la policrisis, las policrisis. Esta es el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de las policrisis, ¿no? No esperábamos un siglo así. Y yo empezaría por hablar de la crisis financiera a la que reacciona la Unión Europea malamente con la política de austeridad, que fue un auténtico desastre. Política de austeridad impulsada por Alemania y que nos pilló la crisis del euro en medio de la presidencia española, que yo tuve el honor, como ha señalado Ramón, tuve el honor de coordinar la presidencia española de la Unión. Yo en algún momento me acuerdo
paseando por los pasillos del edificio Berlemont y el edificio del Consejo Europeo, llegó un momento en que estuve temiendo que el euro desapareciera. En aquel momento hubo la posibilidad real de la desaparición del euro y vuelta a las monedas recíprocas. Bueno, esta presidencia española nos tocó lo peor de la crisis económica, y me voy a detener algo precisamente porque yo fui el coordinador de esa presidencia. Se puso en marcha, destaco algunos elementos en esa presidencia. Se puso en marcha el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa entró en vigor técnicamente el 1 de diciembre de 2009, pero quien lo puso en marcha fue la presidencia española en el primer semestre del 2010, unidos a Hungría y a Bélgica, en llamado trío de presidencias, que cumplimos muy estrictamente y que luego ha desaparecido. Sigue existiendo en teoría. Los tríos de presidencia no han hecho ni caso posteriormente las siguientes presidencias. Pero nosotros sí, hicimos una función de trío. En aquel momento recuerdo que, por ejemplo, en Hungría estaba mi amigo László Gábor, que era socialista, representaba un gobierno socialista. ¿Cómo está ahora mismo Hungría? Era un auténtico defensor de la Unión Europea. Fue una tarea grata la de ese trío de presidencias. Así que durante nuestra presidencia se pone en marcha el Tratado de Lisboa, se lanza el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el que ha dirigido Josep Borrell en los últimos años, se lanza la cláusula de solidaridad y se lanza también la lucha contra el cambio climático, y se aprueba algo que a José le sonará, que es la Carta de Derechos y Libertades de la Unión Europea, con carácter vinculante, lo cual es de una extraordinaria importancia. Se lanza la Iniciativa Ciudadana Europea, es decir, lo que sería una iniciativa legislativa popular, y se pone en marcha la nueva comisión. Tardó mucho en ponerse en marcha esa comisión, por razones internas del Parlamento Europeo. Y luego pues hay cosas que son enternecedoras, por ejemplo la cumbre Unión Europea-Rusia, que ahora lo vemos en las actas que he repasado de esa cumbre Unión Europea-Rusia que se hizo en Rostov. Aparece, bueno, una Rusia angelical, en donde era todo maravilloso y vamos a seguir reuniéndonos y vamos a tal. Vaya diferencia con el reinado de Putin. Pero realmente viendo esa relación que teníamos con Rusia, bueno, Rusia casi a punto de entrar en la OTAN, casi. O sea, una cosa como de la Unión Europea. Maravilloso. Igual que Iberoamérica, hicimos una conmemoración de los bicentenarios, fue la época de los bicentenarios en relación con Iberoamérica. Bueno, esto es la crisis financiera que nos estalla en plena presidencia española y que es la famosa intervención de Zapatero en el Congreso de los Diputados el día, me parece que 12 de mayo, donde hay un giro absolutamente involutivo en temas de política económica, porque era la imposición de la Unión Europea, esa política, el austericidio, fue el austericidio realmente, ¿no? Aquello. Bueno, pues eso nos pilló, pero nos pilló también, un poco más adelante, a la Unión Europea le pilló también la crisis del COVID. Bueno, una cosa importantísima, en plena presidencia española nos pilló también la crisis del volcán islandés, ese volcán islandés de nombre impronunciable que se puso en erupción y que paralizó absolutamente la Unión Europea. No podía volar ni un solo avión y fue una cosa terrible, la gente durmiendo en los aeropuertos. Bueno, pues también nos tocó todo tipo de crisis, también esa, la del volcán islandés. Crisis de COVID-19, viene después. Pero a la crisis de COVID-19 de 2020, la reacción es inversa. Se suspenden las reglas fiscales y aparecen los fondos Next Generation, se compra conjuntamente las vacunas, es decir, todo lo contrario de lo que se hizo con el tema de la crisis financiera. En la crisis del COVID, la Unión Europea funcionó muy bien y hizo una política keynesiana, exactamente lo contrario de lo que había hecho anteriormente en la crisis financiera que inició Estados Unidos
pero que dañó sobre todo a la Unión Europea, porque Obama hizo una política mucho más inteligente que la Unión Europea. Y luego tenemos, para seguir con las crisis, la época de policrisis que hemos sufrido este siglo XXI, tenemos el Brexit, el referéndum de 2016, por el cual, por el 51%, los ciudadanos británicos y ciudadanas británicas deciden irse de la Unión Europea, y ahora ya lo lloran, pero no tienen remedio, y 2020 es cuando se van efectivamente. Y entra eso que el Le Monde, el 5 de septiembre de 2016, cuando se ha ido el Reino Unido, Le Monde titula Europa en crisis existencial, que es una frase francesa que le gusta mucho repetir de vez en cuando a los dirigentes franceses. Y en ese siglo XXI de policrisis tenemos un aumento, ya arranca, se ven los primeros elementos de populismo y de crisis migratoria que van a estallar mucho más fuertemente en la última de las etapas. En la última de las etapas, que es la que arranca, a mi juicio, en el 2022, 24 de febrero de 2022, cuando Putin invade Ucrania. Y estamos ahora en esa etapa, esta última etapa de la nueva geopolítica. Y es una verdadera nueva etapa, claramente. Creo que las tres anteriores que he señalado tienen su personalidad propia para poder ser designadas como etapas de desarrollo político de la Unión. Esta, desde luego, lo va a tener. Tenemos la Rusia de Putin, tenemos Estados Unidos Trump, que entra en 2025, ya estuvo antes, pero ahora es muchísimo peor lo que hace Trump, comparado con su anterior mandato. La Unión Europea tiene unas elecciones en el 2024 en donde avanza claramente la extrema derecha, en donde nunca hubo menos mujeres, también en la Comisión eso se refleja, hay menos mujeres que nunca en la Comisión Europea, aunque es verdad que ocupan bastantes vicepresidencias. Tenemos una China que puede convertirse, ya veremos cuándo, en la primera potencia económica mundial, y están también avanzando posiciones, los llamados BRICS, más los que se están añadiendo a los BRICS. Se acabó la energía barata proveniente de Rusia y la prioridad política de Europa es la defensa. La defensa es la prioridad en estos momentos, en el arranque de esto que llamo yo la etapa de la nueva geopolítica. Aunque la Unión Europea no es una maquinaria militar, ni está pensada para la guerra ni para lo militar, pero vía OTAN y bueno, y en general y la Unión Europea, que tampoco puede negarse a entrar en esos temas, mediante el objetivo, la aspiración de la autonomía estratégica abierta, que todavía no, que todo el mundo la quiere, menos Hungría, todo el mundo la quiere en la Unión Europea, pero todavía no se ha puesto en práctica, no hay elementos suficientes, y con un aumento importantísimo de la extrema derecha en Europa, importantísimo. Es decir, el mapa geopolítico ha cambiado claramente a partir de 2022, en cuando Putin invade Ucrania. Yo creo que ese es el arranque de esta última etapa. ¿Qué retos tenemos? Y ya termino, Ramón. Me parece que he sido bastante cumplidor, ¿no? Estás muy... Bueno, pues retos que tenemos por delante. Yo diría que hay dos importantes retos que tenemos por el momento en una Unión Europea que yo la veo algo desorientada. Yo no diría que está la Unión Europea rota, me parece que se ha dicho algo así, ¿no? Antes, ¿no? No, la Unión Europea no está rota ni se va a romper. Y Pachi me apoya en eso, claro. La Unión Europea no se va a romper. Es una maquinaria poderosa, potente, muy útil y apoyada por la inmensa mayoría de los europeos, o sea que no se va a romper. Pero está un poco desorientada, es verdad, ante esto que se le ha venido encima, ante el surgimiento en su peor versión de la potencia rusa, el surgimiento también en su peor versión de Estados Unidos y ante los acontecimientos. Por cierto, se habla de la guerra ucrania. En el mundo ahora mismo hay muchísimas guerras en el planeta, no solo la guerra de Ucrania, muchísimas guerras. En África, en el Sahel, en Asia, muchísimas guerras.
no digamos el genocidio de Gaza. Bueno, pues en esta situación Europa está algo desorientada, un poco desubicada, no rota, pero tiene por delante algunos retos que me parece que deberían formar parte de la agenda política de la Unión Europea. Un primer reto es el tema de la deuda. La deuda. Antes lo hablaba con Xavier Vidal-Folk. Voy a hacer un spot publicitario porque hace unas semanas publiqué en el diario.es un artículo que se llama "El fantasma de la deuda recorre el mundo". La deuda es el gran problema económico del mundo, claramente. No solamente del mundo oriental, no solamente del mundo africano, en donde dos de cada cinco personas en el mundo tienen un gasto en deuda mucho mayor que el gasto que se hace en educación o en sanidad. Y sobre todo, no digo deuda solo, no, hablo de intereses de la deuda, porque la deuda tiene un pequeño problema. Tienes que devolver la deuda, pero tienes que devolver también los intereses de esa deuda. Pero resulta que la deuda es también un problema del mundo occidental. Estados Unidos es el principal deudor del planeta. Y los países europeos importantes están en cifras, por ejemplo España, Italia, cifras del entorno del 100% del PIB de deuda. Este es un asunto que además se va a agravar porque ahora se han aprobado unos gastos militares del 5%, a mi juicio disparatados, que nadie va a llegar, por supuesto, que se solucionan o aumentan los impuestos o aumentan la deuda, ¿no? Ese es el dilema. Ese es el dilema. Como nadie quiere aumentar los impuestos porque es muy gravoso mediáticamente y además el contraejemplo mejor lo acaba de dar Trump cuando ha aprobado la Big Beautiful Bill, en donde le baja los impuestos a los muy ricos y le quita los subsidios a los muy pobres, que esa es la ley que ha hecho este hombre. Pues nos vamos a encontrar con que Estados Unidos ya se le está advirtiendo, va a pegar un subidón la deuda de Estados Unidos porque va a pegar un subidón el déficit. Ya sabemos, déficit, deuda. Ese es un reto importantísimo que tiene la Unión Europea, el tema de la deuda. Y no me parece que esté la Unión Europea ahora con ideas claras sobre el particular. Otro tema muy importante, el tema de la migración. La migración es el gran negocio de Europa y del mundo occidental. Es el gran negocio. Hace tiempo que estuve en Washington y me decían que en una época estaba Trump, el primer mandato de Trump, me decían, bueno, los empresarios están absolutamente cabreados porque el tema de la migración, de la muralla con México, les impide traer mano de obra barata, joven, y que es esencial. Es que es el gran negocio económico, no hablo de otros negocios, pero solamente el económico de un país es la migración. Gente joven que viene, que trabaja, que no gasta en sanidad, porque son muy jóvenes, en un país que envejece. Sin esa migración sería absolutamente imposible. Bueno, pues la migración se ha convertido en el gran tema de la extrema derecha que contamina a la derecha también. Ese es otro gran tema, el tema de la migración, que hay que abordarlo. En presidencia española última se aprobó el Pacto de Migración y Asilo y creo que es importante desarrollarlo bien. Hay otro tema que no surge cuando se habla de los retos de europeos, pero yo creo que es un reto europeo y mundial, que es el tema de la violencia de género. Y haré otro spot publicitario porque hace 4 semanas, me parece, 3 o 4 semanas publiqué en El País Digital un artículo sobre la violencia de género que se llamaba La Sagrada Familia. Y recomiendo su lectura porque me parece que es otro de los grandes problemas de la humanidad. Luego tenemos el eterno asignatura pendiente del pilar social de la Unión Europea, que no tiene. Es el gran tema de la Unión Social.
Tenemos la triple transición, la transición social a esta que me he referido, la transición ecológica y la transición digital. Tenemos el reto de la ampliación de la Unión Europea. La gran ampliación se hizo, hemos visto, cuando se unió la Unión Soviética y se produjo una gran ampliación de 10 países, casi todos ellos provenientes del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética. Y ahora hay en los Balcanes países esperando. Y este tiene que ser un paso que tiene que dar la Unión Europea adecuadamente. Y tenemos, por último, ya con eso acabo, la desinformación. El tema de la desinformación es también un desafío de la Unión Europea. Creo que entre nacionalismo e integración hay que optar por la integración y por la integración de política y la integración de los mercados, que son lo más adecuado para reunir y para cumplir con esos estupendos valores que tiene la Unión Europea de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. Gracias, Diego. La verdad es que estábamos muy serenos en la primera parte porque vivimos en este mundo que es el mundo del derecho primario, del derecho secundario y del Tribunal de Justicia que garantiza y bueno, en ese mundo francamente la Unión Europea se encuentra muy confortable, pero ahora tú nos has sacado los condicionantes políticos y los condicionantes políticos nos inquietan a todos, no un poco sino muchísimo más, porque en el fondo todo este edificio de desarrollo jurídico de la Unión pues depende de la estabilidad política que tenga el proyecto, y no solamente el nuestro sino el que nos rodea, porque podemos estar en un paraíso maravilloso de la Unión Europea pero el mundo se viene abajo a nuestro alrededor y sería una tontería no darse cuenta. En el fondo todas las cosas que has citado tienen implicaciones de fuera de la Unión Europea, son por ejemplo la inmigración que has tocado muy bien, ¿no? Entonces bueno, pues gracias, y yo quisiera abrir ahora un turno de preguntas porque si hay alguien que le ha suscitado alguna inquietud o alguna duda a lo que se ha planteado, pues os invito a... Bueno, pues empezamos por ahí. Tú. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por las intervenciones. ¿Quién eres? ¿Y dónde vienes? Sí, mi nombre es Joaquín González, soy investigador en el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Me reitero en agradecimientos por haber venido para acá y haber tenido el placer de escucharles. Mi pregunta concretamente es para José Martín Pérez Renclares, respecto a si tiene alguna valoración respecto a la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos y los nuevos éxitos que pueden llegar a venir en la Unión Europea respecto a la protección del Estado del Derecho, de la democracia y de los valores y de los principios. Esa interacción del Convenio Europeo de Derechos Humanos, junto con el artículo 2, junto con la Carta Europea de Derechos Fundamentales, si tiene alguna valoración entre también pues, el papel del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Estrasburgo, si tiene alguna opinión, si sería positivo reformar el sistema entre tribunales, todo este jaleo, podríamos decir, que se puede formar o no, si me podría dar alguna opinión al respecto. Muchas gracias. Nada, tema para hacer una tesis doctoral. Trataré de resumirlo y tema fundamental que además no hemos tocado nadie, el tema de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no es una cuestión de voluntad política. Para que funcione el sistema de protección que se adoptó en Lisboa en el artículo 6, el artículo 6 tiene tres párrafos. Uno ha sido claramente citado por quien me ha seguido en el turno de la palabra, que es la Carta de Derechos Fundamentales, que es obligatoria. El tercer párrafo es importante porque es el mantenimiento de los principios generales del derecho, es decir, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la interpretación. Pero se nos olvida el segundo, que es la obligación de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso era una obligación. Como sabe, y además corresponde hacer un elemento crítico al Tribunal de Justicia, que lo matizaré un poco. El dictamen consultivo, que usted conoce perfectamente, después de haber negociado con todos los estados del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Unión Europea, se sometió en el dictamen consultivo al Tribunal de Justicia y dijo
que incumplía fruto del principio de autonomía de otros 6 principios y que por tanto no se podía ratificar, a pesar de que la abogada general Cocote había dicho que era perfectamente posible. Yo entonces no era juez en el Tribunal de Justicia y escribí: el Tribunal de Justicia pierde el rumbo. Ahora que soy juez se me fue la mano, había que haber criticado tanto al Tribunal de Justicia. Pero es evidente que fue un antes y un después, porque bajo mi punto de vista personal, o pensaba en aquel momento, fue un error, porque transmitía un mensaje negativo de desconfianza frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero transmitía además un mensaje negativo a los tribunales constitucionales nacionales, porque les decía: oiga, principio de primacía del derecho de la Unión, ustedes, cuando esté en juego la Constitución, tienen que aplicar el derecho de la Unión que prima. Ahora bien, cuando me toca a mí cumplirlo, ese principio respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que fija los estándares mínimos en materia de protección de derechos fundamentales, yo digo, es mi principio de autonomía, que es lo mismo que decían los tribunales constitucionales para no cumplir el principio de primacía. Eso fue un error, bajo mi punto de vista personal. Lo opinaba en aquel momento y no podría opinar. Ha habido negociaciones. Hace 7 o 8 meses aparentemente había un proyecto que estaba ya muy maduro. Sin embargo, yo no tengo noticias de que la Comisión hasta el momento haya pedido de nuevo dictamen consultivo al Tribunal de Justicia. Sé que ha habido una evolución que podría conducir a un dictamen diferente, precisamente en el control jurisdiccional de la pesca. De hecho, me he referido a las medidas restrictivas. El principio general es que la pesca no se puede controlar, como en ningún Estado, pero el Tribunal de Justicia, quizás yendo un poquito más allá de lo que decían los tratados, lo ha permitido en recursos de anulación. No se dice nada en la cuestión prejudicial, pero lo permite en la cuestión prejudicial de interpretación, claramente. De validez no lo ha dicho todavía, pero es evidente que tiene que existir, y solo faltaría el recurso por incumplimiento. Es decir, que poco a poco algunos de los inconvenientes que se habían puesto existen. No deja de ser un tema pendiente que yo creo que convendría resolver. Y segundo, la segunda parte, eso sí queda para una tesis doctoral, un elemento fundamental, no solo para el Tribunal de Justicia, sino para el eje. En el espacio jurídico europeo hay 3 ejes constitucionales: los tribunales constitucionales, los nacionales, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Somos un espacio constitucional único, pero con 3 tribunales que los 3 aspiran a tener la última palabra, y eso no puede ser. Hay que articular mecanismos de diálogo judicial, que creo que ya existen, alguno en la cuestión prejudicial, el protocolo en el ámbito del Tribunal Europeo, pero que son perfectibles todavía. Y el diálogo judicial es el diálogo judicial formal, pero también el informal. Es decir, el entendernos, el escuchar al otro, el decir yo siempre tengo razón. Eso no funciona entre tribunales constitucionales. Y yo me gusta decir siempre, una tesis doctoral de la Universidad de Salamanca muy buena en esa materia, Daniel, la deferencia hacia el otro tribunal. Incluso cuando tú tienes la competencia para resolver en última instancia elementos básicos, y lo permite el tratado, la identidad constitucional, que es básico para un Estado, que es diferente de lo que es para otro. Para Letonia son las minorías. Bueno, pues el Tribunal de Justicia tiene que decir que quizás en materia de mercado interior se hace una interpretación diferente, porque para ellos afecta a la identidad constitucional. No me atrevería a decir que lo es para España, cada uno puede ser, pero esa diferencia es básica en el diálogo judicial. Me gustaría tener media hora más para desarrollarlo en temas concretos, pero creo que toca 2 elementos fundamentales. A ver, ¿quién quiere? Sí. Sé que te voy a plantear una cuestión delicada, José. Algunas veces, así a modo teórico, hemos discutido si frente al chantaje continuo de Hungría, bloqueando muchas decisiones y tratados internacionales, y que a cambio lo único que querían era dinero, si podría plantearse un recurso de incumplimiento en base al artículo 4.3, es decir, el deber de cooperación leal. ¿Podría llevarse ante el tribunal? Nunca se ha planteado. Sé que políticamente es muy complejo, pero jurídicamente lo es viable. Gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que me ha costado mucho venir aquí, pero da gusto escuchar preguntas de este nivel, porque me encanta esa pregunta que nunca se ha planteado y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Me gustaría además tener a otro compañero para preguntársela, porque el tribunal sí que ha dicho en reiteradas ocasiones, cosa que no ha dicho del principio democrático a la hora de fijar estándares del artículo 2, que el principio de cooperación leal impone obligaciones. Ojo, impone obligaciones que todos sabemos que ha tenido consecuencias en la jurisprudencia a los Estados, faltaría más, pero también a las instituciones de la Unión. Y segundo, ya sé que el recurso por incumplimiento deja margen de apreciación. Hemos dicho en nuestra jurisprudencia, la Comisión no está obligada a plantear recurso por incumplimiento, aunque sepa, como guardián de los tratados, que hay una violación clara dentro de su margen de apreciación política. Luego, por lo tanto, no hay una violación, no cabe un recurso por omisión en esa materia. Pero es muy buena pregunta. ¿Cabría? Y si se planteara, ¿cómo se resolvería? Y la primera parte todavía me parece más interesante, no me ha dado tiempo a desarrollarlo. Nuestro Tribunal General tiene todo un elenco de recursos interpuestos por el gobierno de Hungría
contra la Facilidad Europea, contra el Consejo, y va a haber contra otras instituciones porque considera que una violación de los tratados cuando a ella no se le permite utilizar el derecho de veto en la ejecución de todas las decisiones que requieren unanimidad, que son un montón. Aquí se han citado esta mañana algunas en materia de defensa, pero afecta a temas como la universidad, como proyectos de investigación, y ahí no me puedo pronunciar, lógicamente, no están en mi sala, yo no soy ponente en ninguna de ellas, pero plantean temas jurídicos, han ido prácticamente todos a sala ampliada, del máximo interés. Por lo tanto, resolvemos con criterios, repito, de derecho, no con criterios de oportunidad, y el tratado establece unas condiciones muy claras. Bueno, tenemos que terminar esta sesión, por desgracia, porque podríamos debatir todos estos temas, pero ya es pasada la 1. El ponente que viene ahora, además, es un ministro del Gobierno que está aquí ya esperando, así que tenemos que cerrar. Agradezco muchísimo a todos.